Un hombre rico inicia un romance con una humilde costurera, pero detrás de sus gestos amables se esconde un oscuro plan para humillarla. Todo cambia cuando un inesperado giro del destino pone a prueba sus verdaderas intenciones. Miguel acomodó la corbata frente al espejo de su habitación, observando con satisfacción cómo el reflejo devolvía la imagen que más le gustaba, la de un joven elegante, seguro de sí mismo y con el mundo a sus pies. Su vida estaba rodeada de lujos, fiestas exclusivas y personas que siempre buscaban su atención. Pero lo que más disfrutaba no era el lujo en sí, sino el control que su posición le daba sobre los demás. Esta vez, su nuevo entretenimiento tenía un nombre: Clara. Todo comenzó durante un evento benéfico que su madre, Esther, había organizado en una de las mansiones familiares. La noche era como cualquier otra para Miguel: risas falsas, conversaciones vacías y una interminable sucesión de saludos entre empresarios que buscaban su aprobación. Sin embargo, aquella velada tuvo un giro inesperado cuando sus ojos se posaron en una figura que se movía con destreza entre las sombras del evento. Clara, una costurera humilde, trabajaba ajustando los vestidos de las invitadas, asegurándose de que cada detalle estuviera perfecto. Su presencia no tenía nada que ver con la de las mujeres que rodeaban a Miguel. Vestía de manera sencilla, con las manos marcadas por años de trabajo, pero su expresión era serena y decidida. En ese momento, Miguel supo que había encontrado el objetivo perfecto para su nuevo juego. Atraído por el contraste entre sus mundos, decidió acercarse a ella con una sonrisa que escondía sus verdaderas intenciones. ¿Tú eres la costurera?, preguntó con tono casual, aunque con un toque de superioridad que no podía ocultar. Clara levantó la vista por un momento, sorprendida por la repentina atención. Sí, señor. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarle?, respondió con voz educada, pero firme. Mi camisa parece tener un problema. ¿Podrías revisarla?, dijo Miguel, dándose la vuelta con la seguridad de alguien que siempre era obedecido. Clara tomó la camisa con manos expertas y comenzó a trabajar en silencio. Aunque su actitud profesional no mostraba mucho, internamente se sentía incómoda con la mirada de Miguel sobre ella, como si la estuviera evaluando. Para Miguel, este breve encuentro fue suficiente para confirmar que Clara sería su próxima víctima. Ya podía imaginar cómo sería ponerla en situaciones que la hicieran sentir fuera de lugar, resaltando la distancia insalvable entre sus mundos. En los días siguientes, Miguel encontró excusas para regresar al pequeño taller de costura donde Clara trabajaba. El lugar, aunque modesto, estaba lleno de colores y vida. Había rollos de telas apilados en un rincón, bocetos de vestidos pegados en las paredes y una vieja máquina de coser que resonaba con cada puntada. Para Clara, ese espacio era su refugio, pero para Miguel no era más que un escenario perfecto para su juego. ¿Cómo puedes trabajar aquí con tan poca luz?, comentó Miguel durante una de sus visitas, mirando alrededor con aparente curiosidad. Me las arreglo con lo que tengo. La luz no es perfecta, pero es suficiente para mí, respondió Clara con calma, evitando reaccionar al tono condescendiente de Miguel. Miguel, por su parte, se mostraba encantador. Usaba su carisma para ganarse poco a poco la confianza de Clara, invitándola a conversar más sobre su trabajo y sus sueños. Clara, aunque desconfiada al principio, comenzó a bajar la guardia. La atención que Miguel le brindaba era inusual y, de alguna manera, halagadora. Una tarde, Miguel llevó su juego al siguiente nivel. La invitó a cenar en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Al principio, Clara dudó. No estaba acostumbrada a ese tipo de lugares y temía no encajar.
Sin embargo, Miguel insistió, asegurándole que todo estaría bien. Esa noche, Clara llegó al restaurante con un vestido sencillo pero elegante que había confeccionado con sus propias manos. Aunque estaba orgullosa de su trabajo, no pudo evitar sentirse fuera de lugar al entrar. Las luces brillantes, las mesas decoradas con detalles exquisitos y las miradas curiosas de los comensales la hacían sentir pequeña. Miguel, en cambio, parecía disfrutar de la situación. Durante la cena, se mostraba atento y cortés, pero Clara notaba pequeños comentarios que resaltaban las diferencias entre ellos. ¿Siempre trabajas tanto? Debe ser agotador, comentó Miguel mientras tomaba un sorbo de su vino. Es cansado, pero disfruto lo que hago. Cada prenda que termino me acerca un poco más a mis sueños, respondió Clara con sinceridad. Miguel sonrió, pero no dijo nada. Para él, esas palabras solo confirmaban lo lejos que Clara estaba de su mundo. Mientras Miguel seguía con su plan, alguien más comenzaba a notar su comportamiento. Su madre, Esther. Aunque estaba acostumbrada a las actitudes arrogantes de su hijo, había algo diferente en su forma de actuar últimamente. Decidida a entender qué estaba pasando, Esther empezó a hacer preguntas discretas. Cuando descubrió que Miguel pasaba tiempo con una costurera, su curiosidad creció. Miguel, últimamente te noto distraído. ¿Qué sucede? Preguntó Esther una tarde mientras tomaban té en el salón principal de la mansión. Nada importante, mamá. Solo he estado ocupado, respondió Miguel, restándole importancia. Esther no insistió en ese momento, pero días después hizo una petición inesperada. Quiero conocer a esa joven. Invítala a cenar a casa, dijo con tono firme, dejando claro que no aceptaría un no como respuesta. Miguel, aunque sorprendido, vio en esta situación una oportunidad. Una sonrisa apareció en su rostro al imaginar cómo Clara se sentiría fuera de lugar en la majestuosa mansión familiar. Por supuesto, mamá. Hablaré con ella, respondió con aparente naturalidad, pero con un plan claro en mente. Cuando Miguel le habló a Clara sobre la invitación, lo hizo como si no fuera gran cosa. Mi madre quiere conocerte. Le hablé de ti y está interesada. ¿Qué dices? Clara, sorprendida, tardó unos segundos en responder. La idea de conocer a la madre de Miguel la intimidaba, pero también sentía que no podía rechazar una oportunidad así. Está bien, iré, dijo finalmente, intentando ocultar su nerviosismo. Esa noche, mientras Clara trabajaba en su taller, pensaba en lo que le esperaba. Sabía que el mundo de Miguel era completamente diferente al suyo, pero estaba decidida a enfrentarlo con dignidad. Por otro lado, Miguel se preparaba para lo que consideraba su obra maestra. Estaba seguro de que aquella cena sería el escenario perfecto para humillar a Clara, pero lo que no sabía era que ese encuentro cambiaría todo. El amanecer se filtraba por las cortinas gastadas del pequeño apartamento de Clara, iluminando las herramientas que para ella eran mucho más que simples objetos. Eran su vida, su pasión y su esperanza. Cada día empezaba temprano, rodeada de telas, agujas y bocetos, con la misma rutina que había seguido desde que era niña, cuando su madre le enseñó que la costura podía ser no solo una forma de ganarse la vida, sino también de contar historias a través de la moda. Clara había aprendido a encontrar belleza incluso en las situaciones más difíciles. A pesar de los desafíos económicos que enfrentaba, nunca se permitía perder la fe en sus sueños. Su taller, aunque modesto, era el reflejo de su esfuerzo y dedicación. Con cada puntada, sentía que estaba un paso más cerca de su meta: abrir su propio atelier,
un lugar donde las mujeres de su comunidad pudieran sentirse especiales con ropa hecha a medida. Sin embargo, los últimos días habían sido diferentes. La inesperada atención de Miguel había alterado su rutina. Aunque al principio se había mostrado desconfiada, poco a poco había empezado a abrirse a sus invitaciones. Algo en su trato la confundía. Miguel parecía interesado en conocerla, en entender su mundo, pero había momentos en los que su tono o sus comentarios la hacían cuestionarse sus verdaderas intenciones. Clara no podía evitar pensar en su próximo desafío, la cena en la mansión de los padres de Miguel. Mientras ajustaba el vestido que planeaba usar, su mente estaba llena de dudas. ¿Qué esperaba la madre de Miguel de ella? ¿Estaría a la altura de las expectativas de una familia tan influyente? Aunque sentía un nudo en el estómago, una parte de ella se repetía que tenía derecho a estar allí. No importa de dónde venga. Mi valor está en lo que soy, no en lo que tengo, se dijo a sí misma. La invitación de Miguel había sido casual, casi despreocupada, pero Clara intuía que este encuentro sería significativo. Aunque no sabía exactamente por qué, sentía que la forma en que se presentara ante Dona Esther podría marcar un antes y un después en su vida. Por eso, decidió poner todo su esfuerzo en confeccionar un vestido que representara su esencia, sencillo, elegante y hecho con sus propias manos. Mientras tanto, Miguel observaba desde la distancia cómo Clara se preparaba para la cena. Había algo en su dedicación que lo intrigaba, aunque no lo admitiera ni siquiera a sí mismo. Para él, este encuentro no era más que otra oportunidad de demostrar su poder. Estaba seguro de que Clara se sentiría fuera de lugar en un entorno tan opulento, y eso lo divertía. Sin embargo, la confianza de Miguel comenzaba a tambalearse ligeramente. Por momentos, cuando hablaba con Clara, notaba algo en ella que lo descolocaba. No era como las mujeres con las que estaba acostumbrado a tratar. Clara no buscaba su aprobación ni parecía impresionada por su riqueza. Había una autenticidad en ella que lo hacía cuestionarse si realmente podría llevar a cabo su plan sin consecuencias para sí mismo. El día de la cena llegó, y Clara, después de horas de trabajo y preparación, se miró al espejo una última vez. Su reflejo le devolvía la imagen de una mujer fuerte, que había llegado hasta allí gracias a su esfuerzo. Aunque los nervios estaban presentes, decidió que no permitiría que nadie la hiciera sentir menos. Con esa determinación, salió de su pequeño apartamento y tomó un taxi hacia la mansión de los padres de Miguel. La casa era aún más imponente de lo que Clara había imaginado. Los altos muros de piedra, las puertas de hierro forjado y los jardines perfectamente cuidados eran el reflejo de una vida de lujo y privilegio. Al llegar, fue recibida por un mayordomo que la condujo al interior, donde Miguel la esperaba con una sonrisa calculada. «Llegaste. ¿Te ves? Diferente», comentó Miguel, con un tono ambiguo que Clara no supo interpretar del todo. «Gracias. Espero no haber llegado demasiado temprano», respondió ella, manteniendo la compostura. Miguel la condujo al salón principal, donde Dona Esther los esperaba. La madre de Miguel era una mujer elegante, con un porte que transmitía autoridad, pero también una calidez que sorprendió a Clara. Esther la saludó con una sonrisa genuina, interesándose de inmediato por ella. «Miguel me ha hablado mucho de ti. Estoy encantada de conocerte, Clara», dijo Esther, estrechando su mano con firmeza. «El placer es mío, señora. Gracias por invitarme», respondió Clara, sintiéndose un poco más relajada ante la amabilidad de Esther. Durante la cena, Esther dirigió la conversación hacia Clara, haciéndole preguntas sobre su trabajo y sus sueños. Clara, aunque al principio nerviosa, respondió con sinceridad, compartiendo su pasión por la costura y su deseo de abrir un atelier algún día. Esther escuchaba con atención, asintiendo y sonriendo en los momentos adecuados, lo que ayudó a Clara a sentirse más cómoda.
Miguel, por otro lado, observaba en silencio, esperando el momento oportuno para intervenir. Cuando Clara mencionó las dificultades que enfrentaba para mantener su negocio, Miguel no pudo resistir la tentación de hacer un comentario sarcástico. Debe ser complicado trabajar en un lugar tan pequeño. Supongo que no estás acostumbrada a este tipo de entornos, ¿verdad? Dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Clara lo miró por un momento, sopesando su respuesta. Es cierto que mi taller es humilde, pero cada rincón está lleno de esfuerzo y dedicación. Para mí, es un lugar especial. Respondió con firmeza, sin dejarse intimidar por el tono de Miguel. Esther intervino rápidamente, cambiando de tema para evitar que la conversación se tornara incómoda. Sin embargo, su percepción sobre su hijo comenzaba a cambiar. Aunque siempre había defendido a Miguel ante las críticas, esa noche vio en él una actitud que no podía ignorar. Al final de la velada, Esther se despidió de Clara con palabras amables y un gesto de admiración. Eres una joven muy talentosa, Clara. Espero que podamos vernos nuevamente. Clara agradeció la invitación y salió de la mansión con una mezcla de emociones. Había enfrentado un desafío importante y, aunque sabía que Miguel no había sido completamente sincero con ella, también sentía que había ganado algo valioso, el respeto de Esther. Miguel, por otro lado, no podía evitar sentirse frustrado. Su plan de humillar a Clara no había salido como esperaba. En lugar de hacerla sentir inferior, ella había mostrado una fuerza y dignidad que lo habían dejado desconcertado. Sin saberlo, ese encuentro marcó el comienzo de un cambio que Miguel aún no era capaz de comprender. El reloj marcaba las 7 en punto cuando Clara se levantó con la sensación de que ese día sería diferente. Aunque la cena con la familia de Miguel había quedado atrás, las emociones de aquella velada aún estaban frescas en su mente. Por un lado, se sentía orgullosa de cómo había manejado la situación. Por otro, no podía dejar de pensar en las intenciones ambiguas de Miguel. Su actitud, llena de comentarios que parecían estar cargados de dobles sentidos, la hacía dudar de la sinceridad de su interés. Mientras trabajaba en su taller esa mañana, intentando concentrarse en un pedido urgente, sus pensamientos regresaban una y otra vez al momento en que Esther había elogiado su trabajo. «Eres una joven muy talentosa», había dicho la madre de Miguel con una sonrisa genuina. Aquellas palabras resonaban como un pequeño consuelo en medio de las dudas que Miguel le generaba. Clara estaba acostumbrada a enfrentarse a obstáculos, pero no sabía si sería capaz de lidiar con alguien como él. Por otro lado, Miguel también despertó con pensamientos sobre Clara. Pero, a diferencia de ella, lo que lo mantenía inquieto no era orgullo ni duda, sino una mezcla de frustración y confusión. Había planeado esa cena como una oportunidad para humillar a Clara, para mostrarle que nunca encajaría en su mundo, pero el resultado había sido completamente diferente. En lugar de verse derrotada, Clara había demostrado una dignidad y una fortaleza que lo habían descolocado. Mientras tomaba su café en el amplio comedor de la mansión, Esther lo observaba con una mirada inquisitiva. Su madre siempre había sido perspicaz, y Miguel sabía que no tardaría mucho en decir lo que estaba pensando. «Miguel, ¿qué estás planeando con Clara?», preguntó Esther, colocando la taza de té en el platillo con un gesto tranquilo pero firme. «¿Planeando? No estoy planeando nada, mamá. Solo la estoy conociendo», respondió él, tratando de parecer despreocupado. «Miguel, conozco tus juegos. He visto cómo tratas a las personas que consideras inferiores, y no pienso quedarme de brazos cruzados si estás haciendo lo mismo con esa chica. Clara tiene algo especial, algo que tú pareces no entender». Esther lo miró directamente a los ojos, como si estuviera buscando una reacción sincera. Miguel evitó su mirada. No estaba dispuesto a admitir que había algo en Clara que lo desafiaba de una manera que no podía explicar. Su plan inicial de manipulación ya no parecía tan sencillo, y eso lo inquietaba. En los días siguientes, Miguel trató de recuperar el control de la situación.
Volvió a frecuentar el taller de Clara con excusas cada vez más elaboradas, llevando prendas que ni siquiera necesitaban arreglo. Clara, aunque seguía recibiéndolo con educación, comenzaba a notar un patrón en su comportamiento. Sus visitas no parecían tener un propósito claro, y aunque disfrutaba las conversaciones superficiales, algo en el fondo le decía que debía ser cautelosa. Una tarde, mientras ajustaba la manga de una chaqueta que Miguel había traído, Clara decidió enfrentar sus dudas. «Miguel, ¿por qué sigues viniendo aquí?», preguntó sin levantar la vista de su trabajo. Su tono era neutral, pero directo. Miguel, sorprendido por la pregunta, tardó unos segundos en responder. No estaba acostumbrado a que lo cuestionaran, especialmente a alguien como Clara, que no formaba parte de su círculo habitual. «Me gusta hablar contigo. Eres diferente a las personas que suelo conocer», respondió finalmente, con una sonrisa que intentaba ser convincente. Clara levantó la vista por un momento, estudiando su expresión. Aunque su respuesta sonaba amable, no podía evitar sentir que había algo más detrás de sus palabras. Decidió no insistir, pero la duda quedó grabada en su mente. Mientras tanto, Esther, decidida a conocer mejor a Clara, ideó un plan. Organizó un pequeño evento en la mansión, invitando a varios conocidos de la familia, y le pidió a Miguel que se asegurara de que Clara asistiera. Miguel, aunque reacio al principio, aceptó. Pensó que sería una nueva oportunidad para poner a prueba a Clara y ver cómo manejaba una situación social más complicada. Cuando Miguel le habló a Clara sobre el evento, lo hizo con su habitual tono casual, como si no fuera algo importante. «Mi madre está organizando una reunión en casa este fin de semana. Quiere que vengas. Creo que será una buena oportunidad para que conozcas a más personas de nuestro círculo», dijo, tratando de sonar convincente. Clara, aunque nerviosa, aceptó. Sabía que estar rodeada de personas de una clase social tan distinta a la suya sería un desafío, pero también lo veía como una oportunidad para demostrar que su valor no dependía de su origen. El día del evento llegó, y Clara se presentó en la mansión con un vestido que había diseñado especialmente para la ocasión. Había trabajado durante días en esa prenda, asegurándose de que cada detalle reflejara su estilo y su personalidad. Al entrar, fue recibida por Esther, quien la saludó con calidez. «Clara, qué gusto verte. Estás preciosa», dijo Esther, tomándola de las manos con un gesto maternal. Clara agradeció el cumplido y trató de relajarse mientras Esther la presentaba a los invitados. Sin embargo, no podía ignorar las miradas curiosas y los susurros que seguían su paso. Aunque nadie decía nada abiertamente, era evidente que algunos de los asistentes se preguntaban qué hacía una chica como ella en un lugar como ese. Miguel, mientras tanto, observaba desde la distancia. Aunque había planeado disfrutar de la incomodidad de Clara, algo en su actitud lo sorprendía. A pesar de las miradas y los comentarios velados, Clara mantenía la cabeza en alto, moviéndose con una gracia que desafiaba todas las expectativas. La velada transcurrió sin incidentes mayores, pero para Clara, fue un momento de aprendizaje. Aunque el entorno era intimidante, se dio cuenta de que su valor no dependía de la aprobación de esas personas. Mientras regresaba a casa esa noche, prometió a sí misma que no permitiría que nadie la hiciera sentir menos. Por otro lado, Miguel se quedó en la mansión, reflexionando sobre lo que había presenciado. Clara no solo había enfrentado la situación con dignidad, sino que también había ganado el respeto de Esther y, de alguna manera, el suyo. Sin embargo, su orgullo no le permitía admitirlo. Esa noche, ambos se acostaron con pensamientos encontrados. Clara, con una renovada confianza en sí misma, y Miguel, con una creciente confusión sobre sus sentimientos hacia ella. Sin saberlo, el evento había marcado un nuevo capítulo en su relación, uno en el que los papeles comenzarían a cambiar. La mañana después del evento en la mansión, Clara se despertó con una sensación de alivio. Había enfrentado uno de los desafíos más intimidantes de su vida y, aunque aún le costaba procesar todo lo ocurrido,
Se sentía orgullosa de sí misma. Su mente repasaba cada detalle de la velada, las miradas inquisitivas, los comentarios indirectos, pero también las palabras amables de Esther y el hecho de que, pese a todo, había mantenido su dignidad intacta. Mientras organizaba su taller esa mañana, Clara reflexionó sobre lo que había aprendido. Aunque no pertenecía al mundo de Miguel ni de su familia, no había razón para sentirse menos. En cada conversación de esa noche había defendido sus valores y su historia con convicción. Eso era algo que nadie podía quitarle. Por otro lado, Miguel no había tenido una noche de descanso. Después del evento, permaneció horas sentado en la sala de la mansión, pensando en Clara. Había planeado todo para hacerla sentir incómoda, pero el resultado había sido completamente diferente. Clara había mostrado una fortaleza y gracia que lo descolocaban. Por primera vez en mucho tiempo, Miguel se sentía inseguro. ¿Cómo podía alguien como ella, que no tenía su riqueza ni su posición, hacerlo sentir tan pequeño? Esther, quien también había estado reflexionando sobre lo ocurrido, decidió actuar. Su percepción sobre Clara no había hecho más que mejorar. Veía en ella a una joven talentosa, humilde y trabajadora, cualidades que valoraba profundamente. Pero también sabía que su hijo no estaba actuando con las mejores intenciones. Durante el desayuno, mientras Miguel revisaba distraídamente su teléfono, Esther decidió confrontarlo. «Miguel, ¿puedo preguntarte algo?», comenzó Esther, con su tono característicamente sereno pero firme. «Claro, mamá», respondió Miguel sin levantar la vista. «¿Qué es lo que realmente estás buscando con Clara?», preguntó directamente, captando toda su atención. Miguel dejó el teléfono a un lado y suspiró, sabiendo que su madre no aceptaría una respuesta vaga. «No estoy buscando nada. Solo estoy conociéndola. Es interesante. Eso es todo», dijo, tratando de sonar indiferente. «Miguel, no me mientas. He visto cómo actúas con ella. Puedo sentir que tienes un plan detrás de todo esto, y te advierto, no voy a permitir que juegues con ella. Clara merece respeto, y si no puedes dárselo, te sugiero que te alejes». Las palabras de Esther lo dejaron en silencio. Por primera vez, alguien cuestionaba directamente sus intenciones, y aunque no quería admitirlo, sabía que su madre tenía razón. Sin embargo, su orgullo lo llevó a responder de manera defensiva. «No estoy haciendo nada malo. Ella parece disfrutar de mi compañía, así que no entiendo cuál es el problema», respondió con un tono de irritación. Esther lo miró fijamente, como si intentara llegar a lo más profundo de su conciencia. Finalmente, suspiró y dejó el tema, pero no sin antes advertirle una vez más. «Espero que entiendas lo que estás haciendo, Miguel. Porque si sigues por este camino, podrías perder algo valioso antes de darte cuenta». Mientras tanto, Clara seguía enfocada en su trabajo. Había recibido un pedido importante de una vecina para confeccionar un vestido de gala, lo cual representaba una oportunidad para demostrar sus habilidades y atraer nuevos clientes. Mientras trabajaba en los detalles del diseño, su mente volvía una y otra vez a Miguel. Aunque había momentos en los que se sentía intrigada por él, no podía ignorar las señales de que algo en su comportamiento no era del todo honesto. Unos días después, Miguel apareció nuevamente en su taller. Llevaba un ramo de flores en la mano y una sonrisa que parecía más sincera de lo habitual. «Hola, Clara. Quería agradecerte por asistir al evento. Mi madre no ha dejado de hablar de ti», dijo, extendiéndole las flores. Clara, aunque sorprendida, aceptó el gesto con cautela. «Gracias, Miguel. Fue un placer conocer a tu madre. Es una mujer increíble», respondió mientras colocaba las flores en un jarrón. Miguel se quedó unos minutos más, observándola mientras trabajaba en el vestido. Aunque intentaba mantener su actitud despreocupada, no podía evitar sentirse fascinado por la pasión y dedicación con la que Clara realizaba cada puntada. En su interior, algo comenzaba a cambiar, aunque aún no estaba listo para aceptarlo. Ese mismo día,
Esther decidió visitar el taller de Clara. Aunque era algo inusual para alguien de su posición, sentía la necesidad de conocer más sobre la joven que había impresionado tanto en tan poco tiempo. Cuando llegó, Clara se sorprendió al verla, pero la recibió con la misma calidez y profesionalismo que a cualquier cliente. «Señora Esther, qué sorpresa. ¿En qué puedo ayudarle?», preguntó Clara, dejando a un lado el vestido en el que estaba trabajando. «Por favor, llámame Esther. Solo vine a visitarte. Quería ver tu taller y, si no es mucha molestia, conocer un poco más sobre tu trabajo». Clara, aunque algo nerviosa, le mostró su espacio con orgullo. Esther observó cada detalle con interés genuino, desde los bocetos pegados en las paredes hasta las máquinas de coser que Clara utilizaba para dar vida a sus diseños. «Es impresionante lo que haces con tan pocos recursos, Clara. Tienes un talento increíble», dijo Esther, con una sonrisa que transmitía admiración. «Gracias. He trabajado mucho para llegar aquí, y aunque aún queda mucho por hacer, estoy orgullosa de lo que he logrado». Esther asintió, sintiendo una profunda conexión con Clara. En ese momento, decidió ayudarla de alguna manera, aunque no estaba segura de cómo hacerlo sin hacerla sentir incómoda. Los días siguientes estuvieron marcados por un cambio sutil pero significativo en la dinámica entre Clara y Miguel. Aunque él seguía visitando su taller con regularidad, sus interacciones comenzaron a ser menos superficiales. Miguel se interesaba más por su trabajo, haciéndole preguntas sobre sus procesos creativos y escuchando con atención sus respuestas. Clara, por su parte, seguía siendo cautelosa, pero poco a poco empezaba a ver en Miguel algo más que arrogancia. Sin embargo, Miguel aún luchaba con sus propios conflictos internos. Por un lado, estaba atraído por la autenticidad y la fuerza de Clara. Por otro, su ego y su necesidad de control lo llevaban a mantener una fachada de indiferencia. Esta lucha constante lo mantenía en un estado de confusión que solo aumentaba con cada encuentro. Una tarde, mientras Clara trabajaba en el vestido de gala, Miguel le hizo una propuesta inesperada. «Clara, ¿te has planteado alguna vez trabajar para alguien más? Creo que con tu talento podrías diseñar para las mejores marcas de la ciudad», dijo, observándola con interés. Clara levantó la vista, sorprendida por la pregunta. «He pensado en muchas cosas, pero mi sueño siempre ha sido tener mi propio atelier. Quiero que mis diseños lleven mi nombre, no el de otra persona», respondió con firmeza. Miguel asintió, impresionado por su determinación. Aunque su oferta había sido genuina, parte de él sabía que estaba probándola, buscando entender qué tan lejos estaba dispuesta a llegar por sus sueños. Esa respuesta, simple pero contundente, dejó a Miguel pensando en lo mucho que aún tenía que aprender sobre Clara y sobre sí mismo. El clima era agradable esa tarde, con el cielo despejado y una brisa que hacía bailar las cortinas del taller de Clara. Ella estaba terminando los últimos detalles del vestido de gala que había prometido entregar al día siguiente. Su mente, sin embargo, estaba dividida. Aunque su trabajo la mantenía ocupada, no podía dejar de pensar en Miguel y en las visitas que, últimamente, se sentían diferentes. Desde el evento en la mansión, las interacciones entre ellos habían tomado un rumbo inesperado. Miguel parecía más atento, incluso interesado en lo que Clara hacía, pero algo en su comportamiento seguía levantando sospechas. Había un aire de inconsistencia en sus palabras y acciones, como si estuviera librando una batalla interna que no podía esconder del todo. Mientras tanto, en la mansión, Esther observaba de cerca el comportamiento de su hijo. Sabía que Miguel estaba acostumbrado a tratar a las personas como piezas de un tablero, pero algo en él había cambiado desde que Clara había entrado en su vida. La manera en que hablaba de ella, aunque intentara disimularlo, revelaba una mezcla de fascinación y conflicto. Esther, con su intuición materna, entendía que Miguel estaba enfrentándose a algo que nunca antes había experimentado, un desafío real a su forma de ver el mundo. Una tarde,
Mientras tomaban el té en el jardín, Esther decidió abordar el tema directamente. Miguel, últimamente pareces diferente. ¿Es Clara la razón?, preguntó, con un tono sereno pero inquisitivo. Miguel dejó su taza sobre la mesa con un suspiro. No sé de qué hablas, mamá. Clara es interesante, sí, pero no significa nada más que eso, respondió, aunque evitó mirarla a los ojos. Esther sonrió levemente, con una mezcla de ternura y exasperación. Hijo, siempre has jugado con las personas porque creías que eso te daba poder. Pero Clara no es como las demás. Ella tiene algo que tú no puedes controlar, su integridad. Si no estás dispuesto a respetarla, es mejor que la dejes en paz. Miguel frunció el ceño, incómodo con las palabras de su madre. Sabía que tenía razón, pero admitirlo era algo que su orgullo no le permitía. Esa misma tarde, Miguel decidió visitar a Clara. Llevaba días evitando sus propias emociones, pero sentía una necesidad inexplicable de verla. Cuando llegó al taller, encontró a Clara concentrada en su trabajo, como siempre, con esa mezcla de pasión y serenidad que tanto lo intrigaba. Miguel, ¡qué sorpresa! ¿Todo bien?, preguntó Clara, levantando la vista brevemente mientras seguía cosiendo. Todo bien. Solo quería pasar a verte y a hablar, dijo Miguel, con un tono más serio de lo habitual. Clara dejó a un lado su trabajo y lo miró, esperando que continuara. Clara, he estado pensando en todo esto, en nosotros. Y quiero ser honesto contigo. Comenzó Miguel, aunque las palabras parecían costarle. Clara cruzó los brazos, preparándose para lo que fuera que Miguel estuviera a punto de decir. Cuando te conocí, no tenía buenas intenciones, admitió, con la mirada fija en el suelo. Empecé a acercarme a ti porque quería probar algo, jugar un poco con las diferencias entre nuestros mundos. Pero ahora no sé qué pensar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Clara lo miró fijamente, procesando sus palabras. Aunque en el fondo había sospechado que algo así podía ser cierto, escucharlo directamente de Miguel fue como un golpe inesperado. Entonces, todo esto, tus visitas, tus invitaciones, ¿todo fue un juego para ti?, preguntó Clara, con una mezcla de decepción y enojo en su voz. Miguel intentó justificar su comportamiento, pero sabía que no tenía excusas. Al principio sí, pero las cosas cambiaron. Tú cambiaste algo en mí, Clara. No sé cómo explicarlo, pero ya no pienso igual, dijo, con una sinceridad que rara vez mostraba. Clara respiró hondo, tratando de controlar las emociones que amenazaban con desbordarse. Finalmente, habló con una voz firme. Miguel, no sé qué esperabas que sintiera al escuchar esto, pero lo único que puedo decirte es que no soy un juguete. No tienes derecho a tratar a las personas como si fueran piezas de un tablero. Si realmente sientes algo por mí, demuéstralo con acciones, no con palabras vacías. Esa conversación marcó un punto de inflexión para ambos. Miguel, por primera vez en su vida, se enfrentó a las consecuencias reales de su comportamiento. Clara, por su parte, reafirmó su dignidad y dejó claro que no aceptaría menos de lo que merecía. En los días siguientes, Miguel se mantuvo alejado de Clara, reflexionando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras tanto, Clara continuó enfocándose en su trabajo, decidida a no dejar que nada ni nadie la desviara de sus metas. Esther, al notar el estado de ánimo de su hijo, decidió intervenir una vez más. Lo encontró en el estudio, perdido en sus pensamientos. Miguel, sé que estás lidiando con algo difícil, pero este es el momento de demostrar quién eres realmente. Si Clara es importante para ti, tendrás que ganarte su respeto, dijo, colocando una mano sobre su hombro. Miguel asintió lentamente,
entendiendo que Esther tenía razón. Si quería recuperar la confianza de Clara, tendría que cambiar, no solo para ella, sino para sí mismo. Mientras tanto, Clara comenzó a recibir más reconocimiento por su trabajo. El vestido de gala que había confeccionado fue elogiado por todos en el evento al que asistió su clienta, y pronto comenzaron a llegar nuevos pedidos. Aunque el recuerdo de Miguel seguía presente, Clara se enfocaba en su crecimiento personal y profesional, demostrando que su fortaleza interior era inquebrantable. El sol entraba a través de las cortinas del taller de Clara, iluminando los colores vivos de las telas apiladas en una esquina. Aquel espacio modesto, pero lleno de vida, se había convertido en un símbolo de su dedicación y perseverancia. Después de la conversación con Miguel, Clara se sentía diferente. Aunque el dolor de saber que había sido objeto de un juego aún persistía, también sentía una fuerza renovada dentro de sí misma. Clara entendió que no podía controlar lo que los demás hicieran, pero sí podía controlar cómo reaccionaba ante ello. Decidió que no dejaría que la situación con Miguel definiera su vida ni su trabajo. Su atención debía estar en su meta más grande: transformar su taller en un verdadero atelier y construir una carrera que fuera fiel a sus sueños. Esa semana, la reputación de Clara comenzó a expandirse gracias al vestido de gala que había confeccionado para una de sus clientas. El evento en el que se usó la prenda había reunido a personas influyentes, y muchas de ellas no tardaron en preguntar quién había diseñado el vestido. En cuestión de días, Clara empezó a recibir mensajes y visitas de nuevos clientes interesados en sus servicios. Era un pequeño pero significativo paso hacia el futuro que siempre había imaginado. Mientras tanto, Esther también se mantuvo en contacto con Clara. La relación que habían construido desde el evento en la mansión se fortalecía con cada encuentro. Esther admiraba la dedicación de Clara y, en silencio, decidió ayudarla a dar un salto en su carrera. Una tarde, mientras Clara ajustaba el dobladillo de un vestido, Esther apareció inesperadamente en el taller con una propuesta. «Clara, sé que esto es repentino, pero tengo una idea que quiero compartir contigo», dijo Esther, entrando con una sonrisa cálida. «Por supuesto, señora Esther. Dígame», respondió Clara, dejando a un lado su trabajo. Esther se acercó a la mesa de costura y colocó una carpeta sobre ella. Dentro había fotografías y detalles de un evento próximo, un desfile benéfico organizado por un grupo de mujeres influyentes de la ciudad. «Quiero que participes en este evento. Es una pasarela pequeña, pero reúne a muchas personas importantes. Estoy segura de que tu trabajo brillará allí», dijo Esther, mirando a Clara con una mezcla de emoción y confianza. Clara quedó sin palabras. La idea de presentar sus diseños en un evento tan importante era emocionante, pero también intimidante. Nunca antes había hecho algo así. «No sé si estoy lista para algo de esta magnitud», murmuró, aunque en el fondo sentía una chispa de emoción. «Estás más que lista, Clara. Tienes talento y dedicación, y este es el momento perfecto para mostrarlo», aseguró Esther, colocando una mano en su hombro. Después de un momento de reflexión, Clara aceptó. Sabía que esta era una oportunidad única, y aunque los nervios eran inevitables, también lo era su determinación de aprovechar al máximo esta experiencia. Los días siguientes estuvieron llenos de trabajo intenso. Clara se sumergió por completo en el diseño y la confección de su pequeña colección para el desfile. Cada prenda era una representación de su estilo, su historia y su pasión por la moda. Trabajaba desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche, pero nunca perdió la energía ni el enfoque. Mientras tanto, Miguel observaba desde lejos el crecimiento de Clara. Aunque había decidido mantener su distancia para respetar sus deseos, no podía evitar sentirse fascinado por su fortaleza y capacidad para superar los desafíos. Por primera vez, Miguel se cuestionaba si era capaz de cambiar, no solo para recuperar la confianza de Clara,
sino también para convertirse en alguien digno de su respeto. El día del desfile llegó, y Clara se presentó en el lugar con su pequeña colección lista. El ambiente estaba lleno de emoción y nerviosismo. Las modelos se preparaban tras bastidores, y los organizadores ajustaban los últimos detalles. Clara se sentía fuera de lugar al principio, rodeada de diseñadores con más experiencia y recursos, pero no dejó que eso la intimidara. Esther, quien estaba entre el público, se aseguró de que Clara se sintiera apoyada. Le dirigió una sonrisa alentadora antes de que comenzara el evento, lo que ayudó a calmar un poco los nervios de Clara. Cuando las luces del escenario se encendieron y las modelos comenzaron a caminar por la pasarela, Clara sintió que su corazón latía con fuerza. Cada prenda que había creado estaba ahí, frente a los ojos de personas que podían cambiar su vida. Las ovaciones y los murmullos de admiración entre el público fueron un recordatorio de que su esfuerzo valía la pena. Después del desfile, Clara recibió múltiples felicitaciones y solicitudes de contacto. Algunos asistentes se acercaron para elogiar su trabajo, mientras que otros le ofrecieron colaboraciones y oportunidades que nunca había imaginado. Aunque aún estaba procesando todo lo que había ocurrido, Clara sabía que ese día marcaba el inicio de un nuevo capítulo en su vida. Esa noche, mientras regresaba a casa, Clara no pudo evitar sentir una profunda gratitud. Había enfrentado sus miedos, había trabajado incansablemente, y lo más importante, había demostrado que era capaz de lograr grandes cosas. Aunque el camino seguía siendo largo, ahora tenía más confianza que nunca en que podía alcanzar sus metas. Por otro lado, Miguel también reflexionaba. Aunque no había asistido al desfile, había escuchado de varias personas sobre el éxito de Clara. Sabía que ella estaba avanzando sin él, construyendo su vida con una fuerza que lo dejaba perplejo. En el fondo, Miguel comenzaba a entender que, si quería ser parte del mundo de Clara, tendría que hacer un cambio profundo en sí mismo. Esa noche, ambos se acostaron con pensamientos diferentes pero igualmente significativos. Clara, con la satisfacción de haber dado un paso más hacia sus sueños, y Miguel, con el peso de una transformación que apenas comenzaba a vislumbrar. La noche había caído sobre la ciudad, pero Miguel permanecía despierto en su habitación, rodeado de un silencio que parecía pesar más de lo habitual. En su escritorio, una copa de vino permanecía casi intacta mientras él miraba por la ventana hacia los jardines de la mansión. Su mente no dejaba de girar en torno a Clara y al impacto que había tenido en su vida. Había empezado con un juego, pero ahora sentía que ella había cambiado algo dentro de él, algo que ni siquiera sabía que existía. Miguel se enfrentaba a un conflicto interno que no podía ignorar. Por un lado, su orgullo y su ego le impedían aceptar plenamente que había cometido un error. Por otro lado, cada recuerdo de Clara, de su determinación y fuerza, lo hacía darse cuenta de que sus antiguos métodos y actitudes ya no tenían sentido. Esta lucha constante entre su antiguo yo y el nuevo camino que Clara parecía haber iluminado lo dejaba en un estado de confusión. Mientras tanto, en el taller de Clara, la vida continuaba con la misma intensidad de siempre. Sus días estaban llenos de pedidos, bocetos y costura, pero su mente volvía ocasionalmente a Miguel. Aunque había dejado claro que no toleraría su comportamiento, no podía negar que algo en él había cambiado durante sus últimas interacciones. Sin embargo, Clara estaba decidida a mantenerse firme en su propósito. No permitiría que nadie, ni siquiera Miguel, desviara su camino. Una tarde, mientras trabajaba en un vestido para una nueva clienta, recibió un mensaje inesperado de Miguel. Clara, necesito hablar contigo. Sé que he cometido errores, pero hay cosas que quiero aclarar. Por favor, dame una oportunidad para explicarme. Clara miró el mensaje por unos momentos, debatiéndose entre ignorarlo o responder. Finalmente, decidió que, si Miguel realmente quería cambiar, era algo que él debía demostrar con acciones, no solo con palabras. Aún así, le respondió de forma breve. Si realmente tienes algo que decirme,
Adelante. Pero recuerda que mis acciones no dependen de ti. Miguel interpretó la respuesta como una oportunidad y decidió que era hora de enfrentar sus errores cara a cara. Esa noche, se presentó en el taller de Clara, nervioso como pocas veces en su vida. No era común para él sentirse vulnerable, pero sabía que esta conversación era crucial. Clara lo recibió con calma, dejando de lado el vestido en el que estaba trabajando. Miguel, ¿qué es lo que necesitas decirme?, preguntó, directa como siempre. Miguel tomó aire, intentando organizar sus pensamientos. Clara, he estado pensando mucho en todo lo que ha pasado. Al principio, no me importaba nada más que mi orgullo y mi diversión. Me acerqué a ti por razones equivocadas, y sé que eso estuvo mal. Pero, estar contigo, conocerte, me hizo darme cuenta de que hay cosas en mí que necesito cambiar. Dijo, con una sinceridad que sorprendió incluso a él mismo. Clara lo observó en silencio por unos momentos, analizando sus palabras. Aunque había algo diferente en su tono, aún no estaba completamente convencida. Miguel, reconocer tus errores es un primer paso, pero cambiar no es algo que ocurra de la noche a la mañana. ¿Qué es lo que realmente quieres?, preguntó, con una mezcla de interés y escepticismo. Miguel se quedó en silencio por un momento, buscando las palabras adecuadas. Quiero aprender. Quiero entender lo que significa ser alguien mejor, alguien que pueda ganarse tu respeto, y el mío también. Respondió finalmente, dejando ver una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. Esa conversación marcó un antes y un después en la relación entre Clara y Miguel. Aunque ella no le dio una respuesta inmediata, tampoco lo rechazó. Clara entendía que el cambio era posible, pero también sabía que debía venir de una decisión genuina y sostenida. En los días siguientes, Miguel comenzó a dar pequeños pasos hacia ese cambio. Empezó a involucrarse en proyectos que nunca antes habían llamado su atención, como actividades comunitarias y eventos benéficos organizados por Esther. Aunque al principio lo hacía con cierto escepticismo, pronto descubrió que estas experiencias le daban una perspectiva nueva sobre la vida y sobre sí mismo. Esther, por su parte, observaba estos cambios con una mezcla de alivio y orgullo. Sabía que Miguel aún tenía un largo camino por recorrer, pero ver a su hijo enfrentar sus errores y trabajar para superarlos era un gran avance. Mientras tanto, Clara seguía enfocada en su crecimiento profesional. Gracias a las conexiones que había hecho en el desfile, comenzó a recibir pedidos más grandes y de mayor prestigio. Incluso recibió una invitación para colaborar con un diseñador reconocido, lo que marcaba un gran paso en su carrera. Aunque los recuerdos de Miguel aún ocupaban un espacio en su mente, Clara sabía que debía priorizar sus metas y sueños. Una tarde, mientras trabajaba en un nuevo diseño, recibió una llamada inesperada. Era Esther. Clara, quería felicitarte por todo lo que has logrado. He escuchado maravillas sobre tu trabajo, dijo Esther, con un tono cálido. Gracias, señora Esther. Su apoyo ha significado mucho para mí, respondió Clara, con sinceridad. Esther sonrió al otro lado de la línea y, después de unos momentos de silencio, agregó. Sé que Miguel ha estado trabajando en algunas cosas. Está tratando de cambiar, Clara. Y creo que parte de eso es gracias a ti. Clara no supo qué responder de inmediato. Aunque sabía que Miguel tenía el potencial de cambiar, también entendía que su propio camino era independiente del de él. Espero que encuentre lo que busca, señora Esther. Pero, mientras tanto, yo tengo mis propias metas. Respondió finalmente, reafirmando su posición. Esa noche, mientras Miguel reflexionaba sobre sus recientes acciones, entendió que el cambio no era algo que pudiera hacerse para impresionar a alguien más, ni siquiera a Clara. El cambio debía ser para sí mismo, para convertirse en alguien digno de respeto y admiración. Con esa idea en mente, decidió que era hora de tomar decisiones más significativas en su vida. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que, si quería construir algo verdadero, tendría que empezar desde cero.
El sonido constante de la máquina de coser llenaba el pequeño taller de Clara. Era un día como cualquier otro, pero algo en el aire se sentía distinto. Los últimos meses habían traído consigo una ola de cambios que Clara nunca habría imaginado. Desde el desfile organizado por Esther, su vida profesional había tomado un rumbo completamente nuevo. Los pedidos llegaban uno tras otro, y su nombre comenzaba a ser reconocido más allá de su comunidad. En ese momento, Clara trabajaba en una colección especial que le habían encargado para una boutique local. Cada prenda que diseñaba era una expresión de su historia y su talento, y aunque las largas horas de trabajo podían ser agotadoras, el entusiasmo por ver sus creaciones en manos de nuevos clientes la mantenía motivada. Mientras tanto, Miguel observaba este crecimiento desde la distancia. Después de su última conversación con Clara, había decidido respetar el espacio que ella le había pedido. Pero, en su interior, no podía evitar sentir una mezcla de admiración y arrepentimiento. Clara seguía avanzando con una determinación que lo inspiraba, pero también lo hacía cuestionar cómo podía ganarse un lugar en su mundo sin interferir en su camino. Decidido a continuar con su propio proceso de cambio, Miguel comenzó a involucrarse más activamente en proyectos comunitarios. Una tarde, mientras asistía a un evento benéfico en un barrio humilde, tuvo una conversación con una mujer mayor que trabajaba como voluntaria. La gente como usted siempre tiene mucho que aprender cuando viene aquí, dijo la mujer con una sonrisa gentil pero firme. Miguel, sorprendido por el comentario, decidió escuchar en lugar de responder. Cuando tienes todo en la vida, es fácil olvidarte de lo que realmente importa. Pero cuando empiezas a dar, descubres que tienes mucho más que aprender que enseñar. Continuó la mujer, dejándolo pensativo. Aquellas palabras resonaron en Miguel durante días. Entendió que su cambio no podía ser superficial. Necesitaba trabajar en sí mismo desde dentro, no solo para Clara, sino para convertirse en alguien de quien pudiera sentirse orgulloso. Mientras Miguel lidiaba con su transformación, Clara continuaba expandiendo su alcance. Una mañana, recibió una invitación inesperada para participar en un evento de diseño en una ciudad vecina. Era una oportunidad que marcaba un nuevo paso en su carrera, pero también un desafío que requeriría salir de su zona de confort. Esa tarde, mientras organizaba sus diseños para el evento, recibió una visita sorpresa. Esther apareció en su taller, con la misma calidez que siempre la había caracterizado. Clara, quería felicitarte personalmente por todo lo que estás logrando. He escuchado que participarás en un evento importante. Estoy muy orgullosa de ti, dijo Esther, tomando las manos de Clara entre las suyas. Gracias, señora Esther. Significa mucho para mí que usted lo diga, respondió Clara, conmovida. Esther sonrió y, después de una pausa, agregó. Sé que mi hijo también lo está notando. Miguel me ha contado que sigue tu trabajo, aunque no se atreve a decírtelo directamente. Clara bajó la mirada, sin saber cómo responder. Aunque había dejado claro que no quería depender de Miguel, no podía negar que sus palabras aún resonaban en su corazón. Miguel está cambiando. Clara. Lo veo en las cosas que está haciendo, en cómo habla de ti. Pero sé que el tiempo dirá si esos cambios son permanentes. Continuó Esther, con una mirada comprensiva. Clara asintió, agradecida por la sinceridad de Esther. Aunque aún tenía dudas, decidió centrarse en el presente y en las oportunidades que tenía frente a ella. El día del evento llegó, y Clara se presentó con su colección lista. El lugar estaba lleno de diseñadores, compradores y críticos,
todos observando con atención cada prenda que desfilaba por la pasarela. Clara, aunque nerviosa, se mantuvo enfocada en su trabajo. Sabía que esta era una oportunidad única, y estaba decidida a aprovecharla al máximo. Cuando las luces se encendieron y las modelos comenzaron a caminar por la pasarela, el público quedó impresionado por la frescura y autenticidad de sus diseños. Al final del desfile, recibió una ovación que confirmó lo que Clara ya empezaba a sospechar: su talento estaba siendo reconocido. Después del evento, varios compradores y representantes de marcas se acercaron para hablar con ella. Las propuestas eran variadas: colaboraciones, exposiciones y pedidos personalizados. Clara estaba emocionada, pero también sabía que debía elegir cuidadosamente qué camino tomar. Esa noche, de regreso a casa, Clara reflexionó sobre lo lejos que había llegado. Pensó en su madre, quien siempre le había enseñado que la humildad y el trabajo duro podían abrir puertas que parecían imposibles. Aunque todavía había desafíos por delante, Clara sentía que estaba en el camino correcto. Mientras tanto, Miguel, en la mansión, había escuchado sobre el éxito de Clara en el evento. Aunque estaba orgulloso de ella, sabía que aún tenía mucho que demostrar antes de poder acercarse nuevamente a su vida. Decidió que, por ahora, su lugar era apoyar desde la distancia y continuar trabajando en su propia transformación. Las noches en la mansión de Miguel habían adquirido un aire distinto. En lugar de las habituales fiestas y reuniones, ahora pasaba largas horas solo en el estudio, reflexionando sobre su vida. Desde que Clara entró en su mundo, todo lo que había creído sobre sí mismo y su posición social había comenzado a desmoronarse. Por primera vez, Miguel no estaba cómodo con la persona que veía en el espejo. Su orgullo, su actitud condescendiente y sus juegos egoístas lo perseguían como sombras. Esa noche, mientras revisaba algunos documentos relacionados con los proyectos comunitarios en los que había comenzado a involucrarse, sus pensamientos volvieron a Clara. Recordó sus palabras firmes y su mirada decidida, y cómo, sin siquiera proponérselo, había expuesto sus mayores inseguridades. Clara no solo había rechazado sus juegos, sino que lo había obligado a mirarse a sí mismo de una manera que nunca había hecho antes. Mientras tanto, Clara seguía inmersa en su trabajo. Su éxito reciente la había llevado a recibir varias ofertas para colaborar con diseñadores reconocidos y participar en eventos de moda más grandes. Sin embargo, Clara era cautelosa. Aunque las oportunidades eran emocionantes, quería asegurarse de que cada decisión estuviera alineada con sus valores y su visión de lo que quería construir. Una tarde, mientras Clara trabajaba en su taller, recibió una llamada inesperada. Era Esther. Clara, sé que estás ocupada, pero quería hablar contigo sobre algo importante, dijo Esther con un tono serio. Por supuesto, señora Esther. Dígame, respondió Clara, dejando a un lado la tela que tenía en las manos. Es sobre Miguel. He visto cómo ha cambiado en los últimos meses, y sé que parte de eso es gracias a ti. Pero también sé que todavía tiene mucho que demostrar. Quiero pedirte algo: no cierres tu corazón completamente a él. Si bien es cierto que ha cometido errores, creo que está intentando redimirse, dijo Esther, con una mezcla de sinceridad y esperanza. Clara escuchó en silencio, reflexionando sobre las palabras de Esther. Sabía que Miguel había comenzado un proceso de cambio, pero también sabía que los cambios verdaderos tomaban tiempo. Señora Esther, respeto mucho lo que dice, pero para mí, lo más importante ahora es mantenerme fiel a mis metas. Si Miguel realmente está cambiando, será algo que él mismo tendrá que demostrar, no solo a mí, sino a todos los que lo rodean.
respondió Clara con firmeza. Esther asintió, comprendiendo la postura de Clara. Aunque deseaba que su hijo tuviera una segunda oportunidad, también admiraba la integridad de Clara al priorizar sus sueños. Por otro lado, Miguel decidió dar un paso más en su proceso de cambio. Había escuchado de Esther sobre el reciente éxito de Clara, y aunque sabía que no debía interferir en su camino, quería mostrarle que estaba dispuesto a convertirse en una persona mejor. Así que decidió organizar un evento benéfico en honor a los jóvenes diseñadores locales, con la esperanza de atraer a Clara sin presionarla directamente. El evento, organizado en una galería de arte, fue un éxito desde el principio. Miguel, aunque nervioso, se dedicó a saludar a los invitados y asegurarse de que todo estuviera en orden. Cuando Clara llegó, acompañada por una de sus clientas, Miguel sintió que su corazón se aceleraba. Ella lucía radiante, con un vestido que, sospechaba, había confeccionado ella misma. «Clara, me alegra mucho que hayas venido», dijo Miguel, acercándose con una sonrisa sincera. «Gracias por la invitación. Escuché que este evento apoya a diseñadores emergentes. Es una gran iniciativa», respondió Clara con cortesía, aunque su tono era reservado. Miguel asintió, reconociendo que aún había distancia entre ellos. Durante el resto de la noche, se esforzó por mantenerse en un segundo plano, dejando que el trabajo y el talento de los diseñadores fueran el centro de atención. Clara, por su parte, no pudo evitar notar el cambio en su actitud. Miguel parecía más humilde, más enfocado en los demás que en sí mismo. Al final del evento, Miguel se acercó a Clara nuevamente, esta vez con una propuesta. «Clara, sé que esto no compensa mis errores, pero quiero que sepas que estoy aquí para apoyar lo que haces. Si alguna vez necesitas ayuda, ya sea con contactos, recursos o cualquier otra cosa, no dudes en pedírmelo», dijo, con una sinceridad que Clara no había visto antes. Clara lo miró por un momento, sorprendida por sus palabras. Aunque aún tenía dudas sobre sus intenciones, algo en su tono y en su mirada la hizo pensar que Miguel realmente estaba intentando cambiar. «Gracias, Miguel. Lo tomaré en cuenta», respondió, sin comprometerse completamente, pero dejando una puerta abierta. Esa noche, de regreso en casa, Clara reflexionó sobre el evento y las palabras de Miguel. Aunque aún no estaba lista para confiar completamente en él, no podía ignorar el esfuerzo que parecía estar haciendo. Decidió que, por ahora, lo mejor era centrarse en su propio camino y permitir que el tiempo mostrara si los cambios de Miguel eran reales. Por su parte, Miguel se sintió aliviado por la conversación. Aunque sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, el hecho de que Clara no lo hubiera rechazado por completo le daba esperanza. Estaba decidido a demostrar, no solo a ella, sino también a sí mismo, que podía ser alguien digno de su respeto. El sol comenzaba a iluminar las calles mientras Clara, frente al espejo de su pequeño taller, ajustaba los últimos detalles de un vestido que marcaba un punto importante en su carrera. Era un encargo especial para un cliente influyente, una pieza que no solo representaba su crecimiento profesional, sino también su identidad como diseñadora. Cada puntada, cada elección de tela, había sido hecha con cuidado, asegurándose de que reflejara su pasión y dedicación. Desde el desfile inicial organizado por Esther, Clara había experimentado un crecimiento constante. Su nombre era mencionado en círculos que nunca había imaginado alcanzar, y las oportunidades seguían llegando. Pero este vestido, en particular, simbolizaba más que un logro profesional. Era una prueba de que todo su esfuerzo, su sacrificio y sus noches en vela habían valido la pena. Mientras Clara trabajaba en su taller, la noticia de su éxito seguía extendiéndose.
En la mansión de los padres de Miguel, Esther conversaba con algunos de sus amigos sobre la joven costurera que había cautivado a todos con su talento. Clara no es solo una diseñadora talentosa, es una mujer que representa lo que significa trabajar duro y tener visión. Decía Esther con orgullo, mientras sus invitados asentían, impresionados. Miguel, quien escuchaba desde la distancia, sintió una mezcla de orgullo y arrepentimiento. Sabía que Clara estaba logrando cosas increíbles por su cuenta, pero también sabía que él había perdido la oportunidad de ser parte de ese camino. Aunque seguía involucrado en proyectos comunitarios y trabajando en sí mismo, no podía evitar preguntarse si algún día Clara lo miraría de una manera diferente. Una tarde, mientras Clara estaba terminando algunos ajustes en el vestido, recibió una invitación inesperada. Era de una prestigiosa revista de moda local que quería hacerle una entrevista sobre su trayectoria. Clara, aunque sorprendida, aceptó con entusiasmo. Era la primera vez que su historia sería contada en un medio tan importante, y sabía que esta era una oportunidad para inspirar a otros. Durante la entrevista, Clara habló de sus inicios humildes, de cómo su madre le había enseñado a coser y de los desafíos que enfrentó al intentar establecerse como diseñadora. También habló sobre cómo había aprendido a valorar su trabajo y a mantenerse fiel a su visión, incluso cuando las cosas parecían imposibles. Para mí, la costura siempre ha sido más que un oficio. Es una forma de contar historias, de conectar con las personas y demostrar que el esfuerzo y la pasión pueden superar cualquier barrera. Dijo Clara al final de la entrevista, con una sonrisa que reflejaba todo lo que había logrado. La publicación de la entrevista tuvo un impacto inmediato. Las redes sociales se llenaron de comentarios elogiando a Clara y su historia, y su taller recibió más pedidos de lo que podía manejar. Fue un momento de validación que Clara atesoró profundamente. Sin embargo, también sabía que este éxito traía consigo nuevas responsabilidades y desafíos. Decidió contratar a 2 aprendices para que la ayudaran en el taller, asegurándose de que sus estándares de calidad se mantuvieran altos mientras seguía expandiendo su negocio. Mientras tanto, Miguel decidió dar otro paso hacia su propia transformación. Aunque había mantenido su distancia de Clara, seguía sintiendo que debía demostrarle que estaba cambiando. Con la ayuda de Esther, organizó un evento benéfico en el que Clara sería reconocida como una de las diseñadoras emergentes más influyentes de la ciudad. Cuando Clara recibió la invitación para el evento, se sintió honrada pero también cautelosa. Sabía que Miguel estaba detrás de la organización, y aunque apreciaba el gesto, no estaba segura de cómo manejar la situación. Después de pensarlo, decidió asistir. No porque quisiera impresionar a Miguel, sino porque entendía que este era un paso importante para su carrera. La noche del evento, Clara llegó con un vestido que había diseñado especialmente para la ocasión. La sala estaba decorada con elegancia, y las luces resaltaban las piezas de los diseñadores invitados. Cuando Clara entró, todas las miradas se posaron en ella. Había algo en su porte, en su confianza, que capturaba la atención de todos. Miguel, quien la observaba desde el otro extremo de la sala, sintió que su corazón se aceleraba. Aunque había planeado este evento como un reconocimiento para Clara, verla en persona, rodeada de admiración, lo hizo darse cuenta de cuánto había crecido como persona. Durante el evento, Clara fue invitada al escenario para recibir un reconocimiento por su contribución al diseño y su historia inspiradora. Mientras hablaba al público, Clara agradeció a todas las personas que habían creído en ella y enfatizó la importancia de mantenerse fiel a uno mismo. Este logro no es solo mío. Es de todas las personas que han trabajado duro para alcanzar sus sueños, sin importar las circunstancias. Quiero que este reconocimiento sea un recordatorio de que, con esfuerzo y dedicación, todo es posible, dijo Clara, recibiendo una ovación de pie. Después del evento, Miguel se acercó a Clara con cautela. Sabía que no podía esperar mucho, pero sentía la necesidad de hablar con ella. Clara, quería felicitarte. Todo lo que has logrado es impresionante, y estoy muy orgulloso de ti, dijo Miguel, con una sinceridad que Clara no pudo ignorar.
Gracias, Miguel. Significa mucho para mí escuchar eso, respondió Clara, aunque mantuvo cierta distancia emocional. Miguel, entendiendo que aún había un largo camino por recorrer, decidió no presionarla. Sabía que el respeto y la confianza no se ganaban de la noche a la mañana, y estaba dispuesto a esperar. Esa noche, mientras Clara regresaba a casa, sintió una profunda satisfacción. Había enfrentado desafíos, había trabajado incansablemente, y ahora estaba viendo los frutos de su esfuerzo. Aunque sabía que su relación con Miguel seguía siendo complicada, también sabía que su prioridad debía ser seguir construyendo el futuro que siempre había imaginado. Por su parte, Miguel entendió que, aunque no podía cambiar el pasado, podía seguir trabajando en sí mismo para convertirse en alguien digno, no solo para Clara, sino para él mismo. La mañana había comenzado tranquila en la mansión, pero Miguel ya estaba despierto desde el amanecer, caminando por los jardines y reflexionando sobre las decisiones que había tomado en los últimos meses. El orgullo que alguna vez lo había definido parecía desvanecerse lentamente, reemplazado por un deseo genuino de convertirse en alguien mejor. Clara había plantado una semilla en su interior, pero ahora entendía que su cambio no podía depender de ella, debía hacerlo por sí mismo. Decidido a redirigir su vida, Miguel buscó formas de involucrarse más profundamente en los proyectos comunitarios que había comenzado a apoyar. Uno de ellos era una iniciativa para ofrecer talleres de habilidades a jóvenes de comunidades desfavorecidas. Aunque al principio había participado solo como un donante, decidió ahora involucrarse activamente, asistiendo a las clases y ofreciendo apoyo logístico. Un día, mientras visitaba uno de los talleres, Miguel conoció a Joaquín, un joven de 17 años con talento para el diseño, pero sin recursos para seguir estudiando. Joaquín le recordó a Clara en cierto sentido. Era alguien lleno de potencial, pero atrapado por las limitaciones de su entorno. Decidido a ayudar, Miguel habló con los organizadores del proyecto y organizó un fondo especial para becar a Joaquín y a otros jóvenes prometedores. Joaquín se convirtió en una inspiración para Miguel. Al verlo trabajar con tanta dedicación, Miguel comenzó a comprender el valor de las cosas simples, como el esfuerzo, la humildad y el deseo de superarse. No quiero que me regalen nada. Solo quiero una oportunidad, le dijo Joaquín una tarde, mientras mostraba uno de sus bocetos. Esas palabras resonaron profundamente en Miguel. Por primera vez, entendió que ayudar a otros no se trataba de caridad, sino de ofrecer las herramientas para que las personas construyeran su propio camino. Mientras Miguel seguía trabajando en su transformación, Clara continuaba enfocada en su carrera. Su taller había crecido significativamente, y con la ayuda de sus aprendices, ahora podía aceptar más pedidos y trabajar en proyectos más ambiciosos. Sin embargo, Clara también comenzaba a sentirse cansada. El éxito traía consigo nuevas presiones, y había momentos en los que se preguntaba si estaba manejando todo de la mejor manera. Una tarde, mientras revisaba un pedido importante, recibió una llamada de Esther. Clara, sé que estás ocupada, pero quería saber cómo estás. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? Preguntó Esther, siempre amable. Clara, aunque reacia a admitirlo, decidió abrirse un poco. Gracias por preguntar, señora Esther. Todo está yendo bien, pero a veces siento que es difícil manejar tantas cosas al mismo tiempo. Respondió Clara, con un tono sincero. Esther escuchó atentamente y luego le ofreció un consejo. Clara, sé lo que significa sentir que todo depende de ti. Pero recuerda que está bien aceptar ayuda. No tienes que cargar con todo sola, dijo Esther, con la sabiduría de alguien que había enfrentado desafíos similares. Clara agradeció las palabras de Esther
Esa misma noche, decidió delegar más tareas en sus aprendices y confiar más en las personas que la rodeaban. Fue un pequeño paso, pero marcó una gran diferencia en su día a día. Mientras tanto, Miguel decidió tomar una decisión importante: buscar a Clara y compartir con ella lo que había aprendido en los últimos meses. No porque quisiera impresionarla, sino porque sentía que debía ser honesto sobre su proceso de cambio. Una tarde, se presentó en su taller con una pequeña caja en las manos. «Miguel, no esperaba verte. ¿Qué te trae por aquí?», preguntó Clara, dejando a un lado su trabajo. «Sé que probablemente no tengas tiempo para esto, pero hay algo que quiero mostrarte», dijo Miguel, colocando la caja sobre la mesa. Clara, curiosa, abrió la caja y encontró dentro un cuaderno lleno de bocetos. Cada uno era de Joaquín, el joven al que Miguel había decidido apoyar. «Él me recuerda a ti, Clara. Tiene talento, pero nunca tuvo una oportunidad. Pensé que tal vez te gustaría verlo y, si estás interesada, podrías ayudarme a guiarlo», dijo Miguel, con un tono humilde. Clara hojeó los bocetos, impresionada por el talento de Joaquín. Aunque no esperaba esa propuesta, no pudo evitar sentirse conmovida por el esfuerzo de Miguel por ayudar a alguien más. «Es increíble. Claro que estaré encantada de ayudar», respondió Clara, con una sonrisa genuina. Esa conversación marcó un nuevo comienzo entre Clara y Miguel. Aunque las heridas del pasado aún no estaban completamente sanadas, ambos comenzaron a construir una relación basada en respeto mutuo y objetivos compartidos. Miguel, por su parte, continuó trabajando en su transformación, mientras Clara seguía avanzando en su carrera con más confianza que nunca. Esther, quien observaba desde la distancia, sentía una profunda satisfacción. Su hijo estaba finalmente encontrando su propósito, y Clara seguía demostrando que la verdadera fortaleza venía de la integridad y la perseverancia. El amanecer bañaba la ciudad con una luz cálida y dorada, anunciando el inicio de un nuevo día. Clara se levantó temprano, como siempre, pero esta vez con una sensación distinta en el pecho, un equilibrio entre paz y satisfacción. Su taller estaba más activo que nunca, con sus aprendices trabajando en nuevos pedidos y clientes entrando y saliendo con sonrisas en sus rostros. Sin embargo, esta mañana tenía un significado especial. Hoy inauguraría oficialmente su propio atelier, un sueño que había perseguido durante años. El espacio del atelier era el reflejo perfecto de la visión de Clara, elegante, acogedor y lleno de vida. Las paredes estaban decoradas con los bocetos de sus colecciones más destacadas, y cada rincón respiraba creatividad y esfuerzo. Amigos, familiares y clientes se habían reunido para celebrar este gran logro. Incluso Esther, siempre orgullosa del crecimiento de Clara, había llegado temprano para mostrar su apoyo. Clara, vestida con un elegante vestido que había diseñado para la ocasión, caminaba entre los invitados, agradeciendo a cada uno por haber creído en ella. Aunque su corazón estaba lleno de gratitud, no podía evitar notar que Miguel aún no había llegado. Sabía que él había estado involucrado en su proceso de transformación, pero también entendía que su relación aún estaba en construcción. Mientras tanto, Miguel estaba en camino al evento. Había pasado las últimas semanas trabajando intensamente en los proyectos comunitarios y en el fondo para jóvenes talentos como Joaquín. Aunque había querido visitar a Clara más seguido, decidió mantenerse a la distancia hasta que estuviera completamente seguro de que podía ofrecerle algo genuino. Sin embargo, sabía que no podía faltar en un día tan importante para ella. Al llegar al atelier, Miguel se detuvo por un momento frente a la puerta, observando desde fuera cómo Clara se movía entre los invitados. Había algo en su sonrisa, en su energía,
que lo hacía sentirse orgulloso y a la vez inseguro. Después de respirar profundamente, decidió entrar. Cuando Clara lo vio, una mezcla de sorpresa y emoción pasó por su rostro. Miguel se acercó con una sonrisa tranquila y un pequeño paquete en las manos. No podía faltar en un día como este. «Felicidades, Clara. Lo lograste», dijo Miguel, extendiéndole el paquete. Clara lo aceptó con curiosidad, abriendo el envoltorio cuidadosamente. Dentro había un libro antiguo sobre diseño y costura, con una nota escrita a mano. Para Clara, una mujer que me enseñó que la verdadera riqueza está en la dedicación, la pasión y el respeto. Gracias por inspirarme a ser mejor. Clara lo leyó en silencio, sintiendo un nudo en la garganta. Levantó la mirada hacia Miguel, encontrando en sus ojos algo que nunca antes había visto: sinceridad absoluta. «Gracias, Miguel. Esto significa mucho para mí», dijo, con una sonrisa genuina. Los dos se quedaron en silencio por un momento, dejando que las palabras no dichas llenaran el espacio entre ellos. Aunque aún quedaban heridas del pasado, Clara sabía que Miguel había cambiado, y Miguel entendía que debía ganarse su lugar en su vida con paciencia y acciones. La inauguración del atelier fue un éxito rotundo. Clara recibió elogios, pedidos y nuevas propuestas de colaboración, pero lo que más la llenaba de alegría era ver a todas las personas que habían sido parte de su camino celebrando junto a ella. Incluso Joaquín, el joven diseñador al que Miguel había ayudado, estaba allí, admirando cada rincón del atelier con ojos llenos de admiración. «Clara, algún día quiero tener un lugar como este», le dijo Joaquín mientras observaba los bocetos enmarcados en las paredes. «Y lo tendrás, Joaquín. Solo necesitas seguir trabajando duro y creyendo en ti mismo», respondió Clara, recordando cómo esas mismas palabras habían sido su motor durante años. Esa noche, después de que todos los invitados se hubieran ido, Clara se quedó sola en el atelier, mirando a su alrededor con una mezcla de nostalgia y satisfacción. Había recorrido un largo camino, enfrentando desafíos y superando obstáculos que alguna vez parecieron insuperables. Y aunque aún había mucho por construir, sabía que estaba en el lugar correcto. Miguel, quien había esperado hasta el final para despedirse, se acercó a ella con una expresión serena. «Clara, quiero que sepas que estoy orgulloso de ti, no solo por lo que has logrado, sino por quién eres. Me has enseñado más de lo que puedo expresar», dijo Miguel, con una sinceridad que Clara no podía ignorar. Clara lo miró por un momento, sintiendo que algo dentro de ella se suavizaba. Aunque el camino con Miguel había sido complicado, también sabía que las personas podían cambiar si realmente lo deseaban. «Miguel, he aprendido mucho también, y una de esas cosas es que todos merecemos una oportunidad para ser mejores», respondió, dejando entrever que, aunque el futuro era incierto, estaba abierta a lo que pudiera venir. Los días siguientes marcaron el inicio de una nueva etapa en las vidas de ambos. Clara continuó expandiendo su atelier, colaborando con diseñadores y apoyando a jóvenes talentos como Joaquín. Miguel, por su parte, se convirtió en un líder comprometido en los proyectos comunitarios, dedicando su tiempo y recursos a mejorar la vida de otros. Aunque sus caminos seguían siendo independientes, poco a poco comenzaron a cruzarse de manera más natural, construyendo una relación basada en respeto, admiración y un entendimiento mutuo. Ambos sabían que el cambio verdadero tomaba tiempo, pero estaban dispuestos a seguir trabajando en sí mismos y en la conexión que habían encontrado el uno con el otro.